mente, ya usted tomó la primera, lo más importante. Dios se va a encargar de la semana. Así que vamos a ponernos en comunión, si es posible, para que oremos al Señor y presentemos el servicio en esta mañana. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en este día, Dios, te damos la gloria, Señor, te damos la alabanza, Señor, te damos, Señor, toda honra, Dios mío, Padre, por la oportunidad que nos permite, Jehová, de estar en este lugar para bendecirte, Señor, para glorificar tu nombre. Jehová, en este día, Señor, queremos darte gracias. Gracias primeramente, Dios, por la vida, Dios mío. Gracias por darnos un día más de vida, Señor, por permitirnos, Dios, despertar en esta mañana, Señor, Padre, y permitirnos, Señor, estar en tu casa para adorarte, Dios mío. Nos presentamos ante tu presencia en esta hora, Señor. Primeramente, Señor, pidiéndote perdón. Perdona, Señor, nuestras iniquidades, Señor. Perdona nuestro pecado, Dios mío. Padre, que si te hemos ofendido en algún pensamiento, Jehová, en esta hora, Señor, nos rendimos ante tu presencia para pedirte perdón, Dios mío. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia derramadas en nuestra vida en este día, Señor. Gracias por permitirnos, Dios mío, ver tu gloria, Dios del cielo, en esta mañana, Dios mío. Gracias, Dios, te doy por los hermanos, Dios mío, que ya llegaron, Dios mío. Gracias te doy, Padre, por los hermanos que vienen de camino, Señor. Pidiéndote, Jehová, que tú les dirijas, Señor, que tú les guardes, Señor. Mira a aquellos especialmente que no tienen el deseo, Dios mío, Padre, de llegar a tu casa en este día. Yo te pido, Jehová, que tú les des nueva fuerza. Tu Espíritu Santo les visites en esta hora, Dios mío, y que ellos reciban nuevas fuerzas en este día, Señor. Que ellos entiendan, Dios mío, que lo más importante, Jehová, es tener una relación contigo, Señor. Es tener un encuentro contigo, Señor. Es tener comunión contigo, Jehová. En este día, Señor, hemos venido para adorarte, Dios. Hemos venido para glorificar tu nombre. Hemos venido para exaltar tu nombre, Jehová. Sabemos, Señor, que tú estás aquí, Dios mío. Padre, por eso no te invitamos, Señor, porque sabemos que tú estás en este lugar, Dios del cielo. Por eso hemos venido, Señor, a adorarte, Dios, a glorificarte, Señor. Padre, deseamos, Señor, que en tu trono, Dios mío, Padre, tú te deleites, Dios, con nuestra adoración. Presentamos nuestra vida, Señor, en sacrificio vivos a ti, Dios mío. Padre, en este día, Dios del cielo, necesitamos, Señor, una doble porción de tu Espíritu, Señor. Hoy necesitamos nueva fuerza, Señor. Entendemos, Señor, que sin ti, Señor, no podemos, Señor, salir adelante. Que sin ti, Señor, no deseamos continuar, Dios mío. Padre, por eso en este día, Señor, hemos decidido, Señor, en nuestro corazón, Padre, de venir a tu casa a adorarte, de venir a glorificarte, Dios, de venir a mostrarte, Dios, lo importante que eres tú para nuestra vida, Señor. Reconocemos que sin ti no podemos vivir, Dios mío, que sin ti, Señor, nuestras vidas serían vacías, Dios mío. Por lo tanto, Jehová, en este día, Señor, queremos que tú, Señor, te regocijes, Señor, que tú te contentes, Dios, con nuestra alabanza, Señor. Hoy hemos venido, Señor, a adorar tu nombre, Dios mío. Por eso te entregamos nuestra mente, Señor, nuestros corazones, Dios mío. Padre, todo pensamiento, Dios, lo llevamos cautivo, Dios, ante tu presencia, Dios mío. Padre, pedimos, Dios, que tú tomes dominio y control de todas las cosas, Dios mío. Toma dominio y control de los aires, Dios del cielo. Toma dominio y control, Señor, de todo espíritu que quiera moverse en contra, Dios mío, de nuestra adoración ante tu trono, Dios. Hoy hemos venido, Señor, declarando, Dios mío, que es un día de salvación, Dios mío. Declarando, Dios mío, que es un día de sanidad, Dios mío. Declarando, Señor, que recibimos nueva fuerza en este día, Dios mío. Padre, pedimos, Dios, liberación, Dios mío. Padre, que cada persona, Dios, al entrar por esa puerta, Dios mío, pueda irse contigo en el corazón, Dios. Te pedimos, Señor, especialmente por las personas que no te conocen. Jehová, por los amigos que van a venir en este día.
pidiéndote, Jehová, que tú le bendiga, Dios mío. Padre, que tú le premies con la salvación en este día, Dios. Que ellos puedan salir diferentes, Dios, de este lugar. Que ellos puedan entender, Señor, el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por ellos, Dios mío. Padre, que tú has venido, Señor, para darle salvación, una salvación gratuita, Dios mío. Te pedimos misericordia, Dios, por cada uno de ellos, Señor. Padre, pedimos salvación en este día. Señor, así te presento, Dios, el culto en este día. Mira a cada hermano que va a tener parte, Jehová, yo te lo presento, pidiéndote, Jehová, que tú le bendigas, Señor. Padre, que tú, Señor, seas con ellos, Señor. Padre, que tú bendigas su esfuerzo, Dios, de sacrificar alabanzas a tu trono, Dios mío. Yo te pido que bendiga el devocional. Bendice, Señor, la persona que va a leer la palabra, la persona que va a dar gracias por las ofrendas, Señor. Bendice los especiales, Dios mío. Bendice los salmistas, Dios mío. Bendice los hermanos que van a tocar los instrumentos, Dios del cielo. Padre, bendice a la persona que va a traer la exhortación de tu palabra, Dios mío. Padre, que tú hables a nuestros corazones, Dios, conforme, Dios, a nuestras necesidades en este día, Señor. Tú conoces cuáles son las necesidades de cada uno de nosotros individualmente, Dios mío. Por lo tanto, Jehová, tú siempre nos hablas a nuestra vida, Dios mío. Tú siempre, Dios, nos corrige, Dios mío. Tú siempre nos ayuda, Dios, a crecer, Dios. Padre, pedimos que tu palabra, Dios mío, renueve nuestro espíritu en este día, Señor. Padre, que salgamos fortificados, Señor, que salgamos con nueva fuerza. Bendice su relativo, Dios mío. Bendice su comunidad, Dios mío. Bendice esta comunidad, Jehová. Te pedimos, Jehová, que tenga misericordia, Dios, de cada uno, Dios mío. Padre, que tu gracia, Señor, que tu poder, Señor, que tu Espíritu Santo, Dios, nos toques en este día, Dios mío. Creemos, Señor, en tu palabra, Dios mío. Te creemos, Señor, como el Hijo de Dios. Creemos, Señor, que tú estás presente en medio nuestro. Señor, sabemos que tu Espíritu Santo estás en medio nuestro en este día. Señor, todo lo dejamos en tus manos en este día, Señor. Padre, que tú te agrades desde tu trono, Dios mío. Padre, que tu presencia, Señor, como siempre, Padre, esté en nuestros corazones. A ti damos la gloria, Señor. A ti damos la alabanza en este día, Dios mío. Padre, y lo dejamos todo en tu mano, Señor. Toma dominio y control de nuestro ser, Dios mío, de nuestra mente, Dios mío. Padre, y que podamos adorarte con libertad, Dios mío. Pon, Dios, ese deseo en nuestra vida, Señor. El entender, Dios mío, lo necesario, Dios mío, que es adorarte, Dios mío. Lo necesario, Dios, que hemos venido a este lugar, Señor, a coger un par de horas, Dios, para dedicarlo a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprovechar el tiempo, Dios mío. Ayúdanos, Señor, Padre, a que nuestra mente, Dios, estén conectadas, Señor, con el propósito de adorarte. Que nada, Señor, impida, Dios mío, Padre, que ninguna distracción, Dios mío, nos impida, Dios mío, estar conectados, Señor, para adorar tu nombre, Dios. Te damos la gloria, Señor, te damos la alabanza en esta noche, en esta mañana, Dios mío, Padre, y nos gozamos, Señor, nos alegramos, Dios mío, Padre, de estar en tu casa en este día. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea el poder, Dios mío, a ti sea la autoridad en este día. Aleluya. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, damos glorias a Dios. Gracias al Señor una vez más por permitirnos llegar a su casa, por permitirle a cada uno de ustedes de decidir hoy darle la primicia a nuestro Dios. Así que en esta mañana, para empezar formalmente el servicio, vamos a permitir a nuestra hermana Sonia Ventura, que va a tener la lectura de la palabra en esta mañana. Adoramos y glorificamos el nombre del Señor. Aleluya. Hay libertad para adorar al Señor. Hay poder en tu nombre. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Yo quiero hacer una pequeña anécdota. Esta es mi primera vez en mi vida. Soy una persona de más de 60 años. Esta es la primera vez que me presento en un púlpito.
Y esto tiene un propósito. Esto no vino así por así. Y hace más de 40 años yo conocí a una mujer. Y esa mujer me hizo parte de su familia. Y pasó el tiempo, es una historia larga, pero lo voy a cortar lo más que puedas. Pasó el tiempo y yo decidí venir a este país. Y no me imaginaba que el tiempo de Dios es tan perfecto de reunirme de nuevo con esa amiga aquí en Estados Unidos. Y tampoco me imaginaba que a través de esa amiga yo iba a conocer del Señor. Pero mucho menos me imaginaba que el 5 de octubre pasado yo iba a ser bautizada en esta iglesia. Y por eso digo que el tiempo de Dios es perfecto, porque este era mi tiempo de venir a hablar aquí. Y escogí una palabra que se ajusta mucho a mí. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y está en Eclesiastés número 3. Y dice así: todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper, tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios haya dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él le teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me dieron hoy, pero especialmente a mi pastora Celia y a todos los hermanos que me han acogido en esta iglesia. Aleluya. ¿Cuánto bendice nuestra hermana? ¿Cuánto bendice nuestra hermana Sonia? ¿Sabes algo? Me llamó la atención lo que ella dijo. 60 años y hoy le está sirviendo a Dios. Quizás en su juventud no le sirvió a Dios, pero hoy ella puede decir que le está dando su vida a Dios. O sea, muchas veces nosotros pensamos y comenzamos mal, pero lo importante no es si usted comienza mal o comienza bien. Lo importante es cómo usted va a terminar. O sea, las dificultades de la vida, ¿sabe qué nos dicen? Fracasaste ya. No. Lo que es importante es cómo usted quiere terminar. La decisión que usted va a tomar. Me gozo con la hermana Sonia y Dios la bendiga mucho. Y parece como si lo hubiese sido antes. Porque las personas que lo hacen por primera vez, mira, esto no es fácil. Dios la bendiga mucho y la sigue usando. Y también damos gracias a Dios por esa amiga que le presentó lo más importante, el Evangelio de Jesucristo. La misión de usted es presentarle el Evangelio a sus amigos. Esa es su misión. Así que vamos a seguir adorando al Señor.
Y en esta mañana nos van a deleitar las hermanas con el coro de la adoración. Las niñas con nosotros, por favor. Adoramos y glorificamos el nombre del Señor. Y vamos a adorar a Dios. No mire a la niña. Empecemos a adorar al Señor.
Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Vamos a seguir adorando al Señor. Aquí estás, debemos mover
Aleluya. ¿Cuántos quieren ver a Dios? ¿Cuántos quieren ver a Dios? Aleluya. Nos gozamos. Dios bendiga de una manera especial a los niños. Dios bendiga a los jóvenes. Estamos cumpliendo con el propósito de Jesús. ¿Sabe cuál fue el propósito de Jesús? No. El propósito de Jesús fue crear discípulos. Para que el reino de los dioses se pueda extender, para que la iglesia pueda crecer adelante, tengamos que crear. Creando una generación, creamos los niños. Ahora están los más adulticos, pero van los jóvenes. Ese es el propósito. La iglesia no se puede quedar solamente con alguna persona. La iglesia va creciendo. Pero ¿cómo la iglesia crece? Cuando le damos participación. Cuando le damos participación a los niños, cuando le damos participación a los jóvenes. Ese es el propósito de Jesucristo. ¿Recuerdan cuando hoy estamos hablando en el estudio? Cuando Jesús le anuncia la muerte a sus discípulos, los discípulos se opusieron. ¿Por qué? Porque esto no le convenía a Satanás. Satanás siempre va a buscar la forma de oponerse al propósito de Dios. Por lo tanto, no crea que es fácil para esa dama, para esas mujeres venir a ayudar a estos niños. No es fácil. Tienen oposiciones. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Satanás, que los niños se alejen, que los niños no vean que en la iglesia, que la juventud no vea que en la iglesia hay nada que buscar. Por lo tanto, nos gozamos y nos alegramos porque la iglesia está continuando el propósito de Jesús aquí en la tierra. Así que Dios bendiga de una manera especial a las hermanas que se esfuerzan por ayudar a esos niños a seguir hacia adelante. Aleluya. Así que vamos a seguir adorando al Señor y vamos a permitirle a nuestra hermana Máxima que va a tener la oración por las ofrendas en este día para que así continuemos con el servicio. Nos gozamos y nos alegramos en el Señor y dele a Dios lo que usted les trajo en este día. Aleluya. Gloria a Dios. Este es un momento que nos pone nerviosos, pero no es por la actuación, sino por lo que se siente aquí. Eso es lo que nos pone nerviosos, porque queremos decirle tantas cosas a Dios que de verdad no nos salen las palabras. Pero ese es su propósito, Señor. Él me quería aquí, aquí estoy. Hace tiempo que Él me estaba haciendo este llamado y al fin yo le obedecí. Estoy aquí, Señor. ¿Tú quieres verme aquí? Pues aquí estoy y seguiré aquí. Le doy gracias a Dios por permitirme hacer mi primera participación en el culto. También a mis pastores que han permitido que yo hoy pueda cumplir con la meta que el Señor se ha trazado conmigo. Vamos de todo corazón a presentarle al Señor la ofrenda y los diezmos de este día. Ayúdenme, todos vamos a presentarse al Señor. Amado Dios, amantísimo Señor, aquí estamos, Padre, en este día reunidos. Gracias, Señor, por permitirnos estar en este día, por amanecer, por un nuevo amanecer, por disfrutar de este día en tu presencia, Señor. Aquí estamos para alabarte, glorificarte, Señor, y para afianzarnos más en la fe. También, Señor, te vamos a presentar estas ofrendas y estos diezmos que nosotros con tanto amor y de todo corazón, Señor, te la vamos a depositar. Porque sabemos, Señor, que con esa ofrenda y esos diezmos hay un propósito que es muy importante para el mundo, Señor. Mediante esas ofrendas y esos diezmos, Padre, se puede llegar la palabra a esas personas, Señor, que necesitan de ti, que están perdidas, Señor. Y por medio de ella podemos llegar a esas personas que están aclamando, Señor. Unas están aclamando, otras no aclaman, pero sí podemos llegar hasta ellos, Señor, para que se salven y para que conozcan de ti, Señor. Gracias, Padre.
Gracias, Señor. Te lo presentamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, gracias. Que diste palabra para yo poder hacer. Hay poder en Jesús y a su nombre. Y a su nombre. ¿Cuántos quieren que Dios bendiga a nuestra hermana Máxima? Aleluya. Que Dios bendiga la semana del cántico por las ofrendas. Y que Dios bendiga a cada uno de ustedes que ha sembrado en la obra del Señor. Recuerden, no importa la cantidad, sino importa el corazón. Usted da a Dios lo que usted tiene. Usted no da a Dios para que Dios lo bendiga más, usted da más. No. Usted le va a dar a Dios lo que usted tiene. Así que nunca se quede en su banco porque usted no piensa que no tiene lo suficiente. Dele a Dios lo que usted tiene. Esto no se trata de cantidad, sino se trata de fidelidad. Así que el Señor les continúe bendiciendo. Y las hermanas con el grupo Chamá nos va a tener un especial en esta mañana. Así que vamos a dejarla para que así seguimos gozándonos en el Señor.
esta tarde. Él es el que pelea nuestra batalla. Por eso podemos declarar que somos más que vencedores. Canten así conmigo, vamos. Lucha por nosotros, nuestro lado está. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Nos queremos escuchar y viviré, no moriré por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús, solo en Jesús. Él lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Vamos, viviré, no moriré por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré. Su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Vamos así con sus manos. La fe sin obra es muerta. Y esta mañana queremos que tú cantes, que tú exaltes, que tú declares. No porque Él lo necesita, porque Él sigue siendo Dios. Pero más que tú lo adoras, más que tú lo exaltes, Él aumenta en ti. Vamos así. Lo declararemos. Oh Cristo, tú eres grande, tú eres fiel, tú eres fuerte. Decimos, Dios es por nosotros,
aleluya, aleluya. ¿Cuántos se siguen gozando? ¿Cuántos se siguen gozando? Hay poder en Jesús. Dios bendiga a nuestro grupo Chamán. Dios bendiga a los niños de una manera especial. Y Dios bendiga a nuestra hermana Celina, a nuestra hermana Diana. Dios le va a pagar a estas jóvenes. Ellas dejan su casa, sus tareas para venir a entrenar con esos niños. Dios la bendecirá. No hay nada, hermano, que usted haga por la obra del Señor que no tenga su recompensa. Así que en esta mañana vamos a pasar a nuestra hermana María Isabel para que ella dé las informaciones. Y luego la hermana Isabel le pasa al pastor. Aleluya. Que Dios bendiga al hermano Juan Mena. Que Dios lo bendiga más. Que Dios continúe usándolo para gloria y honra de su nombre. Y que Dios te bendiga a ti, iglesia. Dios te bendiga más. Que Dios bendiga también a los líderes en el altar. Dios siga bendiciendo sus vidas. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Hoy ha sido un día especial, mis hermanos, ¿verdad? ¿Lo han sentido? Esa presencia de Dios, aleluya, manifestándose con poder y gloria en nuestra vida. Dios es más que bueno, hermano. Y Él ha confirmado hoy día, gloria al Señor, que Él es vivo, aleluya. Que Él vive en nuestras vidas, amén. Gloria a Jesús. Brevemente, mis hermanos, voy a resumir el mismo programa que di el fin de semana pasado, el domingo pasado, agregando, ¿verdad?, otras informaciones. Como de costumbre, cada martes a las 7:30 tenemos acá culto de oración e intercesión, amén. El próximo viernes 25 de octubre será el servicio misionero y esta va a ser dirigido por los caballeros, amén. El sábado 26 de octubre habíamos anunciado que iba a ser el aniversario de la tercera iglesia de los pastores Rosani Cepeda y José Manuel Miguel Cepeda, pero por razones, ¿verdad?, desconocidas esto se ha cancelado, amén. Les seguiremos dando información más adelante con, ¿verdad?, otra actividad de parte de esta iglesia. Y también anunciarles que el programa de lluvia y sabiduría sigue llevándose a cabo cada sábado aquí en nuestra congregación de 10 de la mañana hasta 1 de la tarde. Esto va a ser hasta el 23 de noviembre, hay mucho tiempo todavía para traer a sus niños y seguir, ¿verdad?, en unidad con estas hermanas que están haciendo un trabajo maravilloso, amén. Pues que Dios les bendiga más y con esto entrego los micrófonos a nuestro pastor Julio Blanco. A su nombre, dele palma al Cristo de la gloria. Aleluya. Pueden tomar asiento, gloria al Señor. Aleluya. Queremos en esta hermosa mañana orar por nuestra hermana Raquel, ¿verdad?, que va a contar sus años. Aleluya. Aleluya. Santo. Qué lindo es Dios. Maravilloso es el Señor. Aleluya. Aleluya. Vamos a orar por nuestra hermana Raquel. Gloria a Dios. Ella va a contar sus años y vamos a ayudarla, ¿verdad que sí? Vamos. 5, 6, 7, 8, 9. Aleluya. Ven, Raquel, vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti, gloria a Dios. Vamos a orar, extiendan su mano hacia acá. Eterno Dios que estás en los cielos, Padre, te adoramos, Jehová, te bendecimos. Señor, te damos la gloria y te damos la honra. Te damos gracias por Raquel que le ha permitido tener un año más. Te pedimos, Señor, que en la medida que cumpla años, los cumpla en usted. Que tú la guardes, Señor, de todo peligro, toda acechanza del maligno, Señor Dios. Que esta niña siempre esté apartada para ti. Y que todo lo que ella haga sea para tu gloria y tu honra. Te damos gracias en el día de su cumpleaños. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti. Que Dios omnipotente te pueda bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, te den felicidad. Que tengas en la vida y allá en la eternidad. A Dios le damos gracias que con amor y paz.
que tengas en la vida y allá en la eternidad. Y allá en la eternidad. Gloria a Dios, aleluya. Santo Dios. Dios bendiga a Raquel, bendiga a sus padres. Aleluya, santo. Queremos hacer entrega, pueden tomar asiento, mis amados. Queremos hacer entrega de un certificado de bautismo. Dice así: certificado de bautismo concedido a Sonia Ventura por haber cumplido el mandato del Señor Jesucristo de dar testimonio público de su fe por medio del bautismo en agua, celebrando en la iglesia cristiana Jesucristo Restaura. Por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Voy a pedirle, hermana Sonia. ¿Salió? Ok, ya lo entregamos. A su nombre. ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios? Si ya usted fue al baño, si no ha ido al baño, vaya que yo lo espero. Amén. Pero si no ha ido, mira, hay gente obediente. Si es bueno siempre que en el tiempo de la palabra usted esté sentadito, escuchando palabra de Dios. Amén. Porque aquí se predica palabra de Dios. Algunos parece que todavía, ¿verdad? Pero aquí se predica palabra de Dios. Amén. Para mí, póngase sobre sus pies. Para mí es un placer en esta hermosa tarde entregar este micrófono al siervo de Dios. Vamos a recibir al pastor Kelvin Guzmán. Gloria a Dios. Dele más fuerte el aplauso que para Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Déselo fuerte con vida a Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos creen que Jesús está aquí? Por favor, los músicos, ayúdenos. Vamos a cantar Yo sé que está aquí. Si esta reunión tiene significado, tiene importancia, es porque Jesús está aquí. Y Jesús, cuando está en un lugar, es para bendecir, es para restaurar, es para levantar, es para fortalecer, es para decirlo: tú no estás solo, tú no estás sola, yo estoy contigo. Cierre sus ojos y levante su mano y diga: yo sé que tú estás aquí, Señor, y yo voy a aprovechar tu presencia en el nombre de Jesús. Aleluya. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Aleluya. Siento tu caminar. Te mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe le alcanzaré. Con mi fe le tocaré y un milagro recibiré. Y yo sé que transformado yo seré. Dígalo conmigo. Con mi fe le alcanzaré. Con mi fe le tocaré y un milagro recibiré. Y yo sé que transformado yo seré. Tú no vas a salir igual. Tú no vas a salir como llegaste. Hay una carga que se va de tus hombros. Hay una cadena que se rompe en esta hora. Hay una sanidad que empieza a ocurrir en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón.
Yo sé que estás aquí. ¿Lo puedes decir conmigo? Siento tu caminar. Siento tu caminar. Está caminando Jesús en este lugar. Te mueves entre el pueblo. ¿Cuántos creen que Jesús se mueve aquí en esta hora? Trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves, Señor, entre el pueblo. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Dilo conmigo, con mi fe. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe le tocaré. Y un milagro recibiré. Y yo sé que transformado yo seré. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a impartir tu palabra. Pero Señor, no podemos hacer nada si tú no nos ayudas. Señor, digo como dijo Pedro, en tu nombre voy a tirar la red. En tu nombre, Jehová Dios mío. Y que este mensaje pueda edificar, pueda fortalecer y pueda bendecir la vida de aquellos que nos escuchan en esta hora. Habla, Jehová, que tu iglesia te escuche en esta hora. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, hermano. Pueden tomar sus asientos. Damos gracias al Señor primeramente y luego a los padres espirituales de esta casa, ¿verdad? Los esposos blancos, ¿verdad? Hermano Julio, hermana Celia. Gracias, pastor, por esta oportunidad que nos concede. Dios bendiga todo el ministerio, todo el cuerpo ministerial. Y Dios bendiga a ese pueblo que por ellos, después de Dios, somos pastores. Le damos un aplauso al Señor, a todo este pueblo. Amén. Diga conmigo, somos un cuerpo. Y cada miembro en el cuerpo tiene importancia. Así que Dios bendiga, hermano Julio. Siento una atmósfera bien espiritual, bien buena. En el nombre del Señor, esta es nuestra segunda ocasión. En una primera ocasión estuvimos acá, ¿verdad? En la convención. Y Dios nos dio el privilegio de estar acá. Y es un placer poder compartir con ustedes. Mi nombre es Kelvin Guzmán, por la gracia de Dios. Pastoreamos en la Iglesia de Dios de la Profecía, allá en la República Dominicana, un pueblo llamado Minches. ¿Lo conocen? Minches. Levante la mano los que lo conocen. Ok. Minches, ¿verdad? Aquí hay una hermana del Ceibo que aquí que pertenece, ¿verdad?, a esa zona. Y damos gracias a Dios. Su pastor fue y nos visitó allá. Fue grato tenerlo allá en nuestra casa con nosotros, en medio de dificultades ahí, pero fue con nosotros y se gozó. Usted no le voy a contar porque hay que ser fuerte, ¿verdad? Dios nos bendiga. Estamos casados, ya vamos a cumplir ahora en noviembre 20 años casados con una mujer maravillosa que el Señor nos dio, en el nombre del Señor. Amén. Hermana Katy no nos pudo acompañar, no fue posible. Tenemos 2 hijos hermosos, Esther y Miqueas, en el nombre del Señor. Y tenemos ya 19 años casados. 20 años ya vamos a cumplir ahora. Y tengo 19 años pastoreando. Qué bueno es Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? A su nombre. Así que somos jóvenes, no somos tan, ¿verdad? Somos jóvenes adultos. ¿Cuántos son jóvenes adultos acá? Así que nosotros somos, levante la mano los jóvenes adultos. ¿Dónde está Julio? Ok, a su nombre. Así que damos gracias al Señor, ¿verdad? Que Dios nos ha dado el privilegio de perseverar en su camino. Nuestra madre desde el vientre nos llevó a la iglesia. Amén. Y estuve creciendo en la iglesia, a mí me llevaban a la iglesia, pero después que yo cumplí 12 años para 13, entonces yo fui a la iglesia. Ya no me llevaban, sino que yo iba.
¿Cuántos son de los que van? ¿Cuántos son de los que le traen? Cuidado, ¿verdad? Así que a mí me llevaban a la iglesia, pero después yo estuve en encuentro personal con el Señor. Entonces dije, no, ahora yo voy porque amo y quiero estar en la obra de Dios. Amén. Quizá iba a la escuela bíblica a buscar los caramelitos. Pero después ahora le sirvo al Señor con caramelo o sin caramelo. Con zapato o sin zapato. Amén. ¿Cuántos le sirven a Dios de manera incondicional? Amén. Con casa o sin casa. Diga, diga, yo sé en quién he creído. Yo sé quién he creído. Así que no estamos sostenidos por las cosas que perecen, porque todo lo que se ve con estos ojos perece. Pero todo lo que está en las manos de Dios, diga conmigo, permanece para siempre. Diga conmigo, todo lo que está en las manos de Dios permanece para siempre. Le da un aplauso al Señor. Usted no le sirve a cualquier Dios, usted le sirve al Dios verdadero. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. A su nombre. Hoy vamos a tratar un tema muy importante en el nombre del Señor. Y este tema es de mucha bendición para nuestras vidas. Diga conmigo, el tema es perseverando en lo que a Dios le agrada. Diga conmigo, perseverando en lo que a Dios le agrada. Y quiero darle un detalle, no todas las cosas que a nosotros nos agrada, le agrada a Dios. A su nombre. ¿Lo creen, hermano? ¿Cuántos son testigos de eso? ¿Cuántos son testigos de eso? Amén. Y para nosotros agradar a Dios, muchas veces y casi todas las veces tenemos que desagradarnos a nosotros mismos. A su nombre. Diga conmigo, para agradar a Dios hay que negarse a sí mismo. Pero vale la pena negarse a sí mismo. No importa la circunstancia que estemos pasando, la Biblia dice que los que con lágrimas sembraron, con regocijo van a cosechar. Lázaro, no Lázaro el que había muerto, el hijo de Marta, el hermano de Marta y de María, no. Lázaro el mendigo. Oiga, era mendigo, pero era hijo de Dios. Yo no sé las razones o la cual, pero nosotros debemos entender que todo en la vida, a los que le creen a Dios, todo obra para bien. Y que los hombres ven una cosa, pero Dios ve otra. Y ese Lázaro que se veía mendigo, ¿qué pasó con él? Cuando muere el rico y cuando muere Lázaro. ¿Tuvieron el mismo lugar? ¿Estuvieron en la misma posición? ¿Dónde estuvo Lázaro? Aleluya. ¿Dónde estuvo Lázaro? Aleluya. ¿Cuánto le sirven al Dios de Lázaro? Amén, 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 a su nombre. ¿Cuántos lo creen, hermano? Es decir, que aunque nuestra circunstancia sea difícil, sea una situación difícil, Dios está con nosotros y tendremos un mejor fin. Porque es mejor el fin del negocio que el principio. No es como empecemos, decía un hermano ahorita empezando el servicio, sino como terminamos. ¿Cuántos van a terminar bien, aunque han empezado con dificultades? Empezamos todos con dificultades, cayéndonos, cometiendo errores, pero eso es lo que nos hace más grandes. Si el que inventó la luz, hermano, se hubiese llevado de los fracasos que tuvo, no tuviéramos esa luz. Y no la vio, pero la vimos nosotros. Le da un aplauso al Señor. Dile a tu hermano que está a tu lado, no importa las dificultades, no importa las necesidades, no importa lo que esté pasando a tu alrededor, Jehová está contigo como poderoso gigante. Le da un aplauso al Señor por eso. A su nombre. Alabado sea Dios. Bueno es el Señor.
Perseverando lo que me agrada a mí. Perseverando en lo que Dios. Pero no es que yo, la palabra perseverar es ser consistente. Amén. Es como dice un coro, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, ¿verdad? Me gozo jueves, me gozo viernes, me gozo sábado y domingo sigo con mi gozo. ¿Por qué? Amén. ¿Cuántos creen eso, hermano? Así que nosotros no solamente nos gozamos domingo, nos gozamos todos los días, porque todos los días le servimos al Señor. Y el gozo no es que las cosas nos salgan bien aquí en la tierra. El gozo es la presencia de Dios en nuestras vidas a pesar de lo que pase. Eso es lo que marca la diferencia. Pero este es un cuadro que quiero señalar. Perseverar es la condición de mantenerse constantemente haciendo algo para obtener o lograr, ¿verdad? Para obtener o lograr lo que usted quiere. A su nombre. Si usted persevera en ser profesional y usted estudia, ¿qué va a terminar siendo? Profesional. Porque usted está sembrando y todo lo que se siembra se cosecha. Y recuerde que siempre la cosecha será mayor que la siembra. Pero la siembra implica un sacrificio. La siembra implica ¿qué? Sacrificio fuerte y vivo. Yo que estoy en los campos, que salí de la ciudad y al campo, ahora yo veo, digo, wow, yo en la ciudad me comía un plátano y no preguntaba y así. Pero ¿cómo esta gente lo siembra? ¿Cómo tienen ellos que salir bien temprano a ir al campo? Y sembrarlo y esperar. Pero sembrar, hermano, eso es un proceso. ¿Cuánto han sembrado aquí en el campo? Sembrando ñame, que se da mucho el ñame allá en Miches. Pero eso cuesta. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Y el que siembra no solamente se beneficia, sino que beneficias a los demás. Aleluya. ¿Cuántos creen que están llamados para ser de bendición a los demás? ¿Cuántos lo creen? Levante su mano. Aleluya, aleluya. Diga conmigo, yo estoy puesto por Dios para ser bendecido, para bendecir. Es así, pastor. Por eso es que el Señor nos manda a perseverar. ¿A cuántos le gustan perseverar? La parte humana se cansa. Cuando ya casi estamos llegando, ahí nos queremos devolver. Era como alguien, un nadador, él estaba nadando, y cuando nadó tanto que cuando iba a llegar ya vio una gran neblina y dijo, me voy a devolver, ya no voy a llegar. Y cuando se devolvió, detrás de la neblina ya estaba la tierra. El que persevera no se enfoca en lo que se ve, se enfoca en lo que quiere lograr. ¿Cuántos van para el cielo? 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 ¿Cuántos van para la boda del Cordero? Pero pastor, no nos vamos a quedar allá, vamos a bajar aquí también. Aquí es que vamos a reinar. Amén. Entonces, sin desmayar, mirando lo posible en medio de lo imposible. Diga conmigo, mirando lo posible en medio de lo imposible. Eso sería una locura, pero eso es fe en Dios. El que tiene fe en Dios, la puerta cerrada la ve abierta. A su nombre. Lo imposible lo ve posible, porque le sirve al Dios Todopoderoso. A su nombre. Vamos a ubicar nuestra Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Y ahí vamos a ver una humilde mujer perseverando en lo que Dios le agrada. Esta parábola se hace notoria para identificar lo que es la oración, la constante. ¿Cuántos aman la oración?
La oración es el medio mediante el cual nosotros nos comunicamos con Dios. Pero queremos que Dios nos dé una luz para seguir textualizando esto. Vamos a leer en nuestras Biblias San Lucas 18. Si son amables, por favor, todos tan amables, vamos a reverenciar la palabra de Dios y vamos a leer la escritura. Parábola de la viuda y un juez injusto. En el nombre de Jesús. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? Aleluya. ¿Se tarda en responderle? Os digo que pronto le será justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ahí está la gran interrogante, ¿hallará fe en la tierra? Padre, gracias por tu palabra. Puede sentarse. Hermano Julio, aquí vemos un cuadro bíblico. Aparecen dos personajes principales. Primer personaje, un juez injusto. Un juez es alguien quien tiene una autoridad delante de Dios y de los hombres. Amén. Una autoridad tan fuerte que puede determinar que una persona pueda ser libre o pueda ser ¿qué? Inocente o culpable. Porque el juez que quien edita, ¿verdad?, la sentencia. Los abogados muestran defensa, pero el juez es que tiene, en el marco de aquí de la tierra, es que tiene la última palabra. Delibera, pero él da la última palabra y puede declarar culpable e inocente. Imagínese que este es un juez que tiene toda esa autoridad y es injusto. ¿Cómo usted ve ese cuadro? Y es injusto. Tiene la autoridad, pero la aplicación de esa autoridad lo ejerce de manera injusta. A su nombre, vaya cogiendo el hilo en el nombre del Señor. Y si se aparece un borracho que dice que una vez un borracho entró y el pastor que dijo, bueno, ya se me fue el hilo del mensaje, que el borracho entró en el medio, haciendo, ustedes saben, sus cosas. Y dice el pastor, ya se me perdió el hilo del mensaje. Y dijo el borracho, nadie sale hasta que no aparezca el hilo del pastor. Y dijo, ¿de qué color es, pastor, el hilo? Eso es para que boten un poquito el estrés, porque vamos a entrar en un sistema fuerte. Porque este juez injusto representa el sistema de este siglo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo? Este hombre tiene la autoridad de abrir o cerrar, aparentemente. Este hombre representa un sistema. Este hombre representa lo que es imposible poder alcanzar. Porque pedirle justicia a un juez injusto, eso se ve imposible. ¿Cuántos lo creen que se ve imposible? Eso se ve imposible. Pero, y representa toda la autoridad, todo el poderío que puede abrir y cerrar. Pero ¿cuántos creen que toda autoridad
que tenga este hombre, que tenga el hombre en la tierra, es porque Dios se la ha dado. ¿Cuántos creen que Dios es el mero mero? ¿Cuántos creen que Dios es el gran yo soy? ¿Cuántos creen que Dios es el todopoderoso? Así que no te detengas y avanza. Hay gente que se ha detenido porque un médico le dijo una cosa. ¿Sí o no? Hay otros que se han detenido porque alguien le dijo, no se lleve de eso, llévese de lo que Dios dice. A su nombre. Eso tiene su importancia, eso tiene su mérito, pero Dios es un Dios de milagro, Dios es un Dios de poder. Cuando alguien le diga, usted tiene cáncer, usted tiene que decirle, ya yo sé de lo que Dios me va a sanar. ¿Cuánto han tenido veredicto de doctores que le han dicho, usted lo que va a durar 2 meses, 3 días, 4 días? Ya bajó la mano de una vez el siervo ahí. Pero no importa lo que los hombres hayan dicho. Lo importante es lo que Dios ha dicho de ti. Tú no eres lo que los hombres dicen. Tú eres lo que Dios dice de ti. ¿Cuántos lo creen? Y hermano pastor, este hombre injusto que representa lo imposible, ahora aparece la otra cara de la moneda, que es de extremo a extremo que estamos hablando. Estamos hablando de alguien que tiene autoridad, que tiene todo y se ve invencible, se ve fuerte. Pero ahora nos vamos a una viuda. En el contexto bíblico, una viuda era considerada una persona que había que ayudarla. Porque la iglesia primitiva ayudaba a los huérfanos y a las viudas. Es decir, que la viuda en este cuadro presenta a alguien inofensivo, a alguien que no tiene, aparentemente, ¿verdad?, que se sostiene de otro. A su nombre. La viuda, lo imposible, lo posible, lo representa a ella. Una viuda, una humilde mujer, indefensa, pero esta mujer tenía un atributo muy importante, que esta mujer tenía fe y una fe perseverante. ¿Cuántos tienen fe en el Señor? ¿Cuántos tienen fe en el Señor? Hermano Julio, este es un tiempo de tener una fe y una fe viva y en el Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y ustedes más que nadie saben cómo va el mundo, cómo va el sistema, pero la Biblia dice que Dios está con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Este juez injusto, esta mujer entonces va a pedirle a él justicia por sus adversarios, dice la palabra. Pero ella fue constantemente, ella fue, hermano, a tocar la puerta que estaba cerrada. Pero esa mujer no se detuvo. Amén. Y eso le producía a este hombre molestia. A su nombre. Y esa molestia, él podía mandar a eliminar a esa viuda. Pero esa viuda sabía qué estaba haciendo. Esa viuda sabía dónde estaba y para dónde iba. Amén. Ella siguió insistiendo. Amén. Y muchos cristianos no recibimos la bendición de Dios porque nos detenemos en el camino, porque no seguimos orando, ni tampoco creyendo que Dios lo va a hacer. Amén. Y cuando el hombre de Dios ora, ahora yo tengo un concepto de la oración. Para mí la oración tiene 2 significados. Tú hablas con Dios y te mueves. Ora, acción, es lo que yo creo. Como un varón que estaba orando por una sierva para él casarse. Y orando y la sierva se casó con otro. ¿Por qué fue? ¿Fue la oración el problema? ¿Fue que Dios no le respondió? ¿Fue que no sonó? Amén. Y la verdadera oración es donde tú te mueves por lo que has orado. Si tú estás orando a Dios, esa puerta se abre, aunque esté cerrada, vaya y ábrala, que Dios se la abrió. Entre.
Se casó la sierva con otro varón. Le contestó Dios, parece que el varón ora y yo acciono. Bueno, a mí no me pasó eso porque yo oré y accioné. Y parece a usted, Julio, ¿verdad? Bueno, Julio fue tan más fuerte. Él accionó y después oró. Bueno, ustedes tienen un pastor sobrenatural. A su nombre. Bueno, Celia. Después me cuenta esa historia. El caso es, hermano, que esta mujer perseveró. A justicia, a justicia, a justicia. Y la perseverancia hace que lo imposible se vuelva posible. Amén. La oración de fe hace que se vuelva lo imposible posible. Porque no eres tú que te mueves, es el Dios a quien tú oras que se mueve. ¿Por qué los leones no se comieron a Daniel en el foso de los leones? Porque Daniel sabía en quién creía. Y no importaba el decreto que hubo contra él. Él oraba con las ventanas cerradas. Y después que lo amenazaron de muerte, él abrió la ventana y oró al Padre que está en el cielo. Su oración privada la hizo pública. A su nombre, a su nombre. En otra palabra, yo sé en quién he creído. Y esos leones que estaban ahí no estaban alimentados. Recuerden que ellos se alimentaban de la gente que le tiraban. Tiraron a Daniel. ¿Y qué hicieron los leones? Diga conmigo, los leones sirvieron de almohada. Yo me imagino que hubo un león que quizás le iba a caer encima y le dijo al otro, cuidado que ese es hijo del Dios que nos creó a nosotros. Porque los animales lo hizo Dios. Y todo lo que Dios hizo lo pone debajo de nuestros pies. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen que son hijos? Diga conmigo, yo solo sé que yo soy su hijo. Y Él es mi padre. Y Él me ama. Y está conmigo. Amén. Nunca te sientas solo. Dios va contigo delante. ¿Y sabe qué pasó? ¿Se comieron los leones a Daniel? Daniel salió tranquilo. ¿Y los adversarios? ¿Qué pasó con los adversarios? No, déjeme decirle, los leones no esperaron que lo tiraran desde arriba. Porque tenían que entregar ese ayuno. Entregaron el ayuno con los adversarios de Daniel. Pero no con Daniel. Con Daniel siguieron ayunando. Porque a ti te va a pasar lo que Dios permita que te pase. Nadie te puede tocar a menos que Dios le autorice. Abasamacaya. No ha considerado a mi siervo Job, varón. Aleluya. El enemigo no puede hacer cosas con nosotros a menos que Dios no le autorice. Por eso es que usted como hijo de Dios, usted tiene que darle la gloria a Dios y dejarse de estar hablando que el diablo y su hermano se vayan al infierno. Usted tiene que hablar de Cristo porque usted está protegido. Hoy que el diablo a veces es uno mismo. A veces uno es más malo que el diablo. Eso es así, el diablo estaba en una esquina llorando, hermano. Y el diablo llorando ahí. Y se le acercó a alguien a él y le dijo, diablito, ¿y qué es lo que pasa que tú estás llorando? Y que no, es que toda la imprudencia que hacen estos evangélicos me lo pegan a mí. Sí, porque hay un pecado de omisión y de comisión. Cuando usted se cohíbe de hacer lo bueno, usted está pecando. Amén. Y a veces el enemigo está lejos, pero uno lo llama y se pone él cerca. Amén. Por eso yo no tengo que hablar de él porque él no está aquí. Aquí está la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Aleluya. Entonces, hermano, Daniel salió bien. ¿Cuántos le sirven al Dios de Daniel? ¿Cuántos le sirven al Dios de Daniel? Pero hay que estar en la condición de Daniel para que eso no nos acontezca a nosotros. Daniel vivía constantemente en oración al Dios Todopoderoso. Cuando la Biblia dice orar sin cesar, ¿a qué se está refiriendo?
No es que usted va a cruzar la calle y usted va a cerrar los ojos y va a estar orando. Porque entonces, ¡pah!, va a morir accidentado bajo oración. La oración es una comunicación con Dios. Pastor, hubo algo que eso es bueno que se diga. Una joven que llegaba al culto y ella se iba al altar y pasaba los devocionales, pasaba todo el mensaje, todo, hasta para despedir, y ella estaba ahí. Y decía la pastora, para la pastora no se percató de la experiencia y dijo, vamos a nombrar líder de oración a esta mujer, que esta es la que más ora en la iglesia. Y después siguió haciendo la misma costumbre. Alguien como que siempre aparece alguien. Le investigó y vio, y la hermana no estaba orando, la hermana estaba durmiendo. Porque ella iba a descansar, venía a descansar al altar. Y era durmiendo de tanto el trabajo que hacía en el día. O sea que la oración no es que usted se postre, que usted muestre, no. La oración es que usted tenga una comunión con el Padre, una relación con el Padre, que usted pueda orar. Amén, que la oración usted tenga un diálogo con su Padre. ¿Cuántos lo creen así? Usted no tiene que cerrar los ojos tampoco para orar. Usted lo que tiene que cerrar los ojos carnales que hay que cerrar. No sé si me doy a entender. Y ver a Dios. ¿Cuántos lo creen así? Pero otra cosa, pastor, yo estaba en un culto en un hogar, era en Maquiteria, no sé si usted conoce eso por ahí. Un lugar difícil. Yo era nuevo creyente en ese tiempo. Y yo vi una hermana que estaba orando. Yo abrí los ojos de repente, pero todo el mundo está con los ojos cerrados. Pero hay una hermana que tiene la diferencia. Ella tiene un ojo abierto y un ojo cerrado. Parecía un pirata. Y digo, sierva, ¿y por qué? Porque estamos hablando de oración. Sierva, ¿y por qué usted ora así? Me dice que la Biblia dice orar y velar. Y aquí hay muchos tigres y puede entrar un tigre y si uno no lo ve. Pero nosotros creamos que tenemos que cerrar los ojos. No, nosotros lo que tenemos que cerrar todo lo que a Dios no le agrada para que Dios nos escuche desde los cielos. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Jesús oró de pie, Jesús oró de toda forma. Usted puede orar en el baño, ¿cuántos oran en el baño? Usted puede orar en donde quiera, usted tiene que estar en comunión con Dios. ¿Cuántos lo creen así? Orar, ¿cuántos lo creen así? Ahora le confieso que mis oraciones más cortas son las de la comida. Yo no oro tanto ahí. ¿Verdad, hermano Julio? Bueno, Julio sabe. Ahí se bendice, no se ora así, ¿verdad? Entonces, hermano, lo fuerte, hermano Julio, es que esta viuda que se veía indefensa tenía un Dios todopoderoso. ¿Cuánto le sirven a un Dios todopoderoso? Dile a tu hermano que está a tu lado, yo sé en quién he creído. Yo le sirvo al Dios todopoderoso. Amén. Y diga conmigo, este es mi tiempo, esta es mi hora. Tenemos que personalizar ese Dios a nuestra actualidad. Porque a veces nos vamos, que Dios, el Dios de Moisés, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, y dejamos a Dios allá atrás como con compromiso con ellos. Dios es el Dios tuyo hoy. ¿Cuántos levantan su mano? Dios es el Dios mío de hoy. Pero yo tengo que perseverar en las cosas que a Él le agradan, porque dice la palabra que si yo le agrado a Él, entonces Él me abre puertas. Yo honro a los que me honran, perseverando en lo que Dios le agrada. Y esta mujer, hermano, insistió tanto, la perseverancia de ella fue tan efectiva que el injusto se convirtió en justo. Déjame hacerle ya justicia a esta mujer. Amén. Diga conmigo, lo imposible se hace posible cuando se ora constantemente. Y hermano, ella tuvo resultado. No te detengas. Sigue orando y sigue confiando. Y asegúrate que el paso que tú vayas a dar, lo que tú vayas a hacer, Dios está delante. Si Dios está delante, lo que está cerrado tiene que abrirse. Yo creo que usted le va a dar un fuerte aplauso al Señor por eso, ¿verdad? ¡A su nombre! ¿Ustedes creen que vivimos en una tierra justa?
Por algo dice el Señor que va a cambiar. Habrá cielo nuevo. ¿Y por qué no nos deja con la que teníamos? Pero en este tiempo, aunque nosotros nos vemos como los indefensos, como que nos vemos, porque antes no, hay un concepto ahora más del evangelio, porque antes creía como que el evangelio era para gente que no sabía qué quería. Pero ya el evangelio, porque el evangelio es universal, el evangelio es para todo el que cree en Cristo. Pero se creía que era para una clase, ¿verdad? Pero ¿cuántos creen que es para todas las clases? Pero siempre los hijos de Dios, en este sistema, en este mundo, nos vamos a ver como cualquier cosa. Y dígale a su hermano que está a su lado, yo no soy cualquier cosa. No lo diga con orgullo, dígaselo con humildad. Yo no soy cualquier cosa. La sangre que me limpió a mí no fue cualquier sangre, no fue una sangre de pollo ni de hombre, ni de humana. Fue la sangre del Eterno, fue la sangre de Cristo que me limpió. El Dios que usted y yo le servimos es un Dios todopoderoso. Pero Dios se va a mover en la vida nuestra porque hay un problema, Pastor Blanco, que a veces creemos que Dios está con nosotros cuando todo nos sale bien. Y cuando todo nos sale mal, lo primero que hacemos es, Jehová, ¿y dónde tú estás? Dios lo que tiene que agarrar y dejarlo caer ahí. Tú estás en mi mano. En el tiempo más oscuro, en el tiempo más difícil, ahí es que Dios está con nosotros. Y a veces nosotros creemos que Dios está con nosotros cuando no hay pruebas, cuando no hay dificultades. No, no. Dios está en medio de la dificultad, en medio de la prueba. Dios no le evitó a Daniel que entrara al foso de los leones. Dios permitió que eso pasara. Dios no evitó que los 3 jóvenes hebreos entraran al horno de fuego. Eso pasó, pero se marcó una diferencia. Y es que no eran 3 nada más que estaban en el foso, en el horno de fuego. Había alguien, ahí estaba Jesús, ahí estaba Dios con los 3 jóvenes hebreos. Ahí está Dios contigo. Entonces a veces queremos la bendición sin pasar el proceso. Queremos llegar a Canaán sin pasar por el desierto. Amén. Si yo estoy aquí hoy fue porque un avión me trajo para acá. Pero a pie yo no llegaba. Amén. Le dan un aplauso al Señor. Hay que pasar el proceso. Esto es un tiempo de tener nuestra mirada y enfocarse en Cristo. Esto no es un tiempo de estar viendo dificultades y cosas. Y si usted ve una dificultad en un hermano, un líder, el que usted quiera, eso es un tiempo para usted orar y ayudarlo. Amén. Esto no es un tiempo de decir si la hermana tiene esto. No, no, no. Ore y ayúdele. Que en la medida que usted ayuda a su hermano, usted será ayudado también por el Señor. Este es un tiempo de estar enfocado, diga conmigo, enfocado, perseverando, siguiendo adelante. No te ponga a ver que estás caminando sobre una soga, ni te ponga a ver el populacho que te rodea. Ponte a ver de que tú vas a llegar allí porque Dios lo dijo. Dios lo dijo, diga conmigo, Dios lo dijo. Pero tienes que perseverar. Hay que perseverar. Hay cristianos que todo es gozo, ellos están ahí, pero cuando viene la aflicción, viene la dificultad, ¿qué es lo que hacen? Para que digan que aquí murió, que digan que aquí corrió. Se van. Y hay que perseverar. El que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la palabra. Amén. Las bendiciones vienen en medio del proceso. Amén. Nunca usted va a cosechar lo que no ha sembrado. La cosecha es el resultado de la siembra. Entonces, hermano, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, que yo no le he hecho mucho tiempo a esto, porque estamos en los últimos tiempos. ¿Cuántos lo creen así? Y yo creo que proféticamente, para nosotros los gentiles, lo que hace falta que se cumpla es el avenimiento, el rapto de la iglesia. Porque hay una plataforma que se está formando. Y hermano, en todo lugar hay problemas. ¿Cuántos lo creen así? Guerra, ya no hay rumores de guerra, hay guerra. Amén. Niñas quedando embarazadas de sus propios padres, qué fuerte eso. Hijos matando a sus padres. Amén. Amén. Un mundo
de espalda a Dios. Amén. En nuestra república en la actualidad, no sé si ustedes se han enterado, hay un plan de tal manera que hay lugares que está la bandera dominicana y no tiene el escudo patrio. El diablo quiere robarnos la identidad como nación. Y si República Dominicana está parada, es porque República Dominicana ha dicho Dios, patria y libertad. Amén. Y hay banderas ya que no tienen el escudo. Pero esa no es la bandera de nuestra república. La bandera de nuestra república es Dios, patria y libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuántos van a perseverar creyendo que va a ser así? Hay amenazas, hay situaciones. En República Dominicana es una cosa, pero aquí es otra. En Venezuela es otra. Todos los países tienen un sistema injusto. Pero el Dios de la justicia es quien nosotros le servimos. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos lo creen así? Diga conmigo, el cielo y la tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará. Pero eso es para la gente que perseveren. Los que van a ver la gloria de Dios son los que le han creído a Dios. Pero hay que pasar por el valle de muerte. El precio del discipulado. Hay un evangelio tan light que dice, no, ya Jesucristo pagó el precio. Ya no hay que ayunar ni hay que orar. Yo no quiero ese evangelio. Eso es la puerta ancha. Amén. Jesús pagó el precio para que tú seas salvo. Pero usted y yo tenemos que pagar el precio para mantenernos salvos. Usted y yo tenemos que pagar el precio para mantenernos salvos. Y decir como dijo la reina Esther, si perezco, que perezca, pero voy para la presencia del rey. Eso es así, pastor. Con casa o sin casa. Con dinero o sin dinero. Con comida o sin comida. Pero tenemos que estar determinados a servirle a Dios a como dé lugar. Porque este mundo cada día va más injusto. Eso es terrible, hermano. Lo que está pasando, no hay respeto. Recuerdo el año pasado cuando yo vine, que fui al aeropuerto, 2 mujeres besándose en un pleno aeropuerto ahí, donde circulan niños y adolescentes. Y ahora lo que es amargo es dulce. Y lo que es dulce es amargo. Y un relativismo. Y que nada es nada. Amén. Amén. Eso es globalizado. No, hermano. Nosotros sabemos en quién le hemos creído. Pero tenemos que perseverar. Porque si no perseveramos, hay problemas. Ahora, se puede perseverar en lo bueno o en lo malo. ¿Sí o no? Pero tenemos que perseverar en el sentido, hermano, de continuar las pisadas del Maestro. ¿Cuántos están enfocados en Cristo? Si hay alguno de nosotros que se ha desenfocado, enfóquese en esta hora. Pero usted tiene que caminar enfocado, perseverando. El Señor está conmigo, Él no me va a dejar, Él no me va a abandonar. Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Siguiendo, hermano, siguiendo, orando al Señor, envolviéndose en la obra de Dios. Ser más cristiano, ser más evangélico, parecerse a Jesucristo. ¿Cuántos necesitan eso? Yo necesito eso. Amén. ¿Cuántos creen que necesitamos eso? Buscar presencia de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Buscar presencia de Dios. Darle prioridad a Dios. No salir de la casa de una vez sin antes y presentando caminando. Lo que te dije ayer te dijo hoy. No. Vamos a darle a Dios primero. Que cuando le damos lo primero, los cielos se abren. Perseverar en las cosas que a Dios le agradan. A la carne humana le gusta agradar las cosas que ella cree que le convienen. Amén. No, tengo que estar puntual en el trabajo. Sí, eso es bueno. Porque el cristiano tiene que ser puntual. Pero tú tienes que ser primero puntual con Dios. ¿Sí o no? Amén. Y a veces en la iglesia, eso no pasa aquí, gracias al Señor. Pero hay iglesias que los hermanos a veces están hasta durmiéndose. Y un cansancio y una cosa. Y cuando salen ya del templo se les fue el cansancio y se les fue todo.
y muy activo en su trabajo secular. Pero en las 2 horas de culto, y no es que están meditando, están... Varón, ¿qué es lo que va? Meditando, siervo, es durmiendo que está. Y una alabanza rara, eso es botezando, eso no es alabanza. Eso es trapo de inmundicia. ¿Usted cree que a Dios le agrada eso? ¿Ustedes creen que esas personas, estamos perseverando en Dios así? No, hermano, vamos a darle lo mejor a Dios. Me llevo algo especial, hermano Julio, gracias. Voy a decir, los que vayan al baño, vayan, yo lo espero aquí. Está buena esa. Pero es terrible. Y la gente chateando, y a veces tú crees que es del texto y es otra cosa. Hermano, no estamos luchando contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades de las tinieblas. Es un sistema diabólico. Tenga cuidado. Usted está en este mundo, pero usted no pertenece a este mundo. Usted no puede hacer lo mismo que el que hace el de afuera. El de afuera hace lo que le dé su gana, pero usted hace lo que a Dios le agrada. Perseverando en lo que Dios agrada. Amén. Yo no le estoy dando ese mensaje a ustedes. Yo me lo estoy dando a mí mismo. Porque primero tiene que cortar aquí adentro. El mensaje primero tiene que afectar al que predica. Perseverando en lo que Dios agrada. No es fácil, hermano. No es fácil. Yo no le voy a hablar de mí, esto no, que lo tenga Dios eso en cuenta. Pero yo quiero decir en esta hora que vale la pena agradar a Dios. Que vale la pena perseverar en Dios. Que usted no pierde su tiempo cuando usted viene aquí. Cuando usted viene aquí, usted gana tiempo. Cuando usted viene aquí, usted gana vida. Cuando usted viene aquí, usted recibe paz que no la da el mundo. A su nombre. Y a usted se le abren los ojos. Y usted puede darle importancia a lo que importancia tiene. Eso era como alguien, para que ustedes vean lo que es la prioridad y la importancia. Alguien no tenía zapato puesto y corriendo se dio con una roca, ¡pam! Y se llevó la uña del dedo grande. ¿Y usted sabe lo que él dijo? Gracias a Dios que no andaba con los zapatos. Porque se me iban a romper. No estamos riendo, pero eso está sucediendo. Gente que le da más importancia a cosas. Ay, 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 Señor, ayúdanos, ayúdame. A cosas que a lo que realmente tiene importancia. Pregunta, no sé si aquí hay alguien de los zapatos que defienda los zapatos hoy, pero ¿qué era más importante, el dedo o los zapatos? El dedo. Ah, pues usted creía, dice la hermana, ay, no la diga, porque ella creía, ¿sabe qué? Ay, se agarró. No, él estaba regocijado, gracias. Porque su perseverancia, su corazón, todo estaba en eso. Ahora, ¿qué es más importante? Dios es primero. ¿Cuántos creen que Dios es primero? Denle un aplauso al Señor. Diga, Señor, ayúdame. El sistema no te va a permitir que tú hagas eso, pero tú lo puedes hacer. El sistema se ve imposible, pero tú lo puedes hacer y se hace posible. Dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Esos cristianos que usted lo ve que débil, ay, es que soy débil, está fuera de la Biblia. La Biblia dice que el cristiano cuando es débil tiene que decir que es fuerte. Diga al débil, fuerte, y está hablando mentira. No, porque Dios se fortalece en lo que es débil. Si tú te crees muy fuerte, entonces Dios dice, bueno, pelea tú. Pero si tú dices, Señor, me pongo en tus manos, Dios pelea por ti. Para Dios llenarte, tiene que vaciarte de ti mismo. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Entonces tenemos que honrar a Dios. Tenga cuidado con los zapatos. Su dedo es más importante. El Dios que usted le sirve es más importante que usted mismo, que su propia vida. Es más importante. Dios es más importante que su matrimonio, que su familia, que todas las cosas.
Primero Dios. ¿Cuántos creen? Primero Dios, más que su trabajo, porque toda esa cosa uno lo pierde. Cuando yo me muera, me muero solo. Aún me muera junto a mi esposa, van a tener que ponerla a ella en un ataúd y a mí en otro, porque no nos pueden meter juntos. Eso es la realidad. Que no tal cosa acontezca a Jehová, pero gloria a Dios. Entonces, no vamos solo, llegamos solo, vivimos acompañados, pero después no vamos solo. Hermano Julio, eso pasó en una casa, en un mortorio. Estaban velando a alguien. Y todo el mundo, que no se lo lleven, que no se lo lleven. Y uno, usted sabe cómo se pone ese, no sé si aquí, pero allá se hacen unos cuadros muy fuertes. Y entonces los 4 que sacaban al muerto, como vieron que insistieron tanto que no se lo lleven, ellos se devolvieron. Y dijeron, no, llévenselo. ¿Te imaginas que ese muerto se explote ahí? Y no va? Entonces, bueno, esta gente, vamos a devolverlo. No. Lo que es la vida, la apariencia, la cosa, hermano. Tenemos que vivir la verdad de Dios. ¿Verdad, hermano? Debemos vivir la verdad de Dios. Recientemente a mí se me murió un miembro de la iglesia, un hermano de la iglesia. Y 3 días antes de morir, él habla conmigo porque él está preocupado por un hermano que está enfermo. Y preocupado. Y los pastores tenemos que tener la capacidad de, porque es que todo se nos tira a nosotros. ¿Verdad? Porque la gente entiende que somos dioses cuando nosotros somos humanos, hombres. Y yo, hermano, tranquilo. ¿Dónde está el hermano? ¿En las manos de Dios, sí o no? Sí. Y tranquilo, Dios tiene el control. Y ese mismo día, en la madrugada, él se puso malo y duró 2 días vivo y se murió. Y el hermano que él estaba preocupado, ahí está vivo y coleando, comiendo ñame y comiendo cosas. Dios tiene el control, hermano. ¿Cuántos creen que Dios tiene el control de nuestras vidas? Vamos a enfocarnos en Dios, vamos a creerle a Dios. Porque el enemigo busca como algo para querer desenfocarnos. El que está agradando a Dios, ahí es que el enemigo le tira. Amén. El que hace lo que a Dios le agrada, el enemigo va a estar tirándole. Pero no tenga miedo, porque ahí Dios va a pelear por ti. ¿Cuántos lo creen así? Cuando el ángel dice, ¿quiénes son estos que vienen vestidos de ropa blanca? ¿Qué fue que dijeron, pastor? Estos son los que han salido de grandes risoles. Esos son los que han salido de grandes giras. Esos son los que han salido de grandes tribulaciones, que han lavado su ropa, que han guardado su ropa, que han guardado su vida para Dios. Amén. Amén. Como alguien que lo iban a quemar vivo. Y le dijeron, si niegas a Jesucristo, te evita esa muerte. Y él dijo, 33 años tengo sirviéndole a Jesús y él nunca me ha negado a mí. ¿Por qué yo le voy a negar a él? Oh, Shamacatalababashadalabacaya. ¡Hey! Este es un tiempo muy difícil, pero es un tiempo donde Dios responde la oración de su iglesia. Amén. Este es un tiempo de un sistema injusto, pero es un tiempo de clamar y creer que Dios habrá justicia. Dice la Biblia, y el sol de justicia saldrá al mediodía. Ponte de pie en esta hora. Por favor, pequeño instrumental. Vamos a hacer una oración especial. Yo no sé qué tiempo tú tienes sirviéndole a Dios, pero yo sí sé que ese tiempo ha pasado y hay que seguir hacia adelante. Lo que se hizo ayer, se quedó ayer. Lo que vale es lo que estamos haciendo hoy. ¿Cuánto han dicho en su vida alguna vez? Yo comí ayer, no voy a comer hoy. Nadie, ¿verdad? Dice eso.
porque usted tiene que ser sustentado en el día de hoy. Yo no lo conozco a ustedes, algunos conozco, pero lo que yo no puedo ver, Dios lo ve. Dios sabe la situación que tú estás pasando. Dios sabe que tú quieres agradar al Señor. Dios sabe tu realidad. Yo quiero que te pueda mirar por dentro. Olvídate del hermano que está a tu lado y concéntrate de que Jesús está ahí contigo. Y dile: Señor, yo voy a seguir perseverando en agradarte. Señor, si me he caído, tú me levantas en esta hora. Señor, se han agotado mi fuerza, yo recibo nuevas fuerzas. Levanto mi mano aunque no tenga fuerza. Levanta tu mano, vamos a cantar esa canción. Pero deja que el Espíritu de Dios ministre tu vida. No hay que brincar, no hay que saltar. Lo que hay que estar en comunión con el Señor. Jesús está ahí. Y Jesús vino esta mañana para tratar con tu vida. Porque Dios tiene tanta capacidad y tanta bendición que Él puede ministrarle a todo en un segundo. Y hay cargas que tú estás llevando que dice el Señor: deposítala en mi mano. Y hay cadenas que te han atado, pero dice el Señor: hoy se rompen esas cadenas. Levanto mis manos aunque no tenga fuerza. Vienen cosas maravillosas. Vienen cosas maravillosas para aquellos que le perseveren en Dios. Y cuando yo hablo de cosas maravillosas, son cosas sobrenaturales que Dios va a hacer. Porque tú vas a poder caminar en medio de las tinieblas, en luz vas a poder caminar. Y vas a caminar sobre las aguas, sobre las dificultades, porque Jesús te va a dar la capacidad para que lo haga. ¿Lo puede creer? Levante tu mano derecha. Levanto mis manos aunque no tenga fuerza. Levanto mi mano aunque tenga 1000 problemas. Todo el que está aquí tiene problemas, pero todo el que está aquí sabe que Dios es real. Levanta tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Dios, por la vida de tus hijos. Oro por la vida de los pastores de esta iglesia. Oro por los líderes de esta iglesia. Oro por esta congregación, Jehová Dios mío. Declarando que levantamos nuestras manos. ¿Sabe qué significa levantar las manos? Es darse por vencido. Es decir, aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras. Levanta tus dos manos al cielo, declarándote que te rinde a Jesús en esta hora. Si hay alguna vida que quiere a Jesús, que quiere que Jesús sea el centro de su vida, dígale: Señor, abro mi corazón a ti ahora. Yo te recibo, Jehová, porque yo necesito vencer en este sistema injusto. Necesito que tú me hagas justicia, Dios. Necesito hacer justicia en tu nombre, Dios. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Le toma fuerza. Recibe fuerza de parte de Dios. Tómale la mano a tu hermano que está a tu lado y levántasela, levántasela, levántasela. Todo en unidad. Todo en unidad. Levanto mis manos. Dile: Jesús, te levanta. Dile: Jesús, levanta tus manos en el nombre de Jesús. Aunque no tenga fuerza. El Señor sabe que tú tienes defectos, que tú eres limitado, que somos limitados, que tenemos defectos, que tenemos situaciones. Él lo sabe. Él sabe lo que tú estás pasando, pero Él quiere que tú se lo digas. Dile: Señor, aquí estoy. Dile, Señor, aquí estoy. Cuando levanto mis manos, hay una presencia en este lugar. Hay una presencia en este lugar. ¡Hey, gloria a Dios! Dios está contigo, mujer. Dios representa mayoría en tu vida. Dios está contigo. Oh, gloria. Oh, gloria. Este mundo no es nuestro mundo. Dios está con nosotros. Dígalo. Cuando levanto mis manos, se van las cargas.
llevar la carga. Preséntale a Dios en oración lo que te molesta, lo que afecta tu vida. Nueva fuerza. Tú no estás sola, yo estoy contigo, dice el Señor. Yo voy delante de ti como poderoso gigante. Y lo imposible se vuelve posible. Dios abrirá lo que está cerrado. Aleluya. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Dilo conmigo. Una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. El fuego. El fuego. Que tú sientes dolor, pon tu mano en el nombre de Jesús. Yo creo en la imposición de manos, pero no te la ponga a la ligera. Ora, y cuando tú sientas que Dios esté ahí, pon la mano donde te duele, porque yo sigo creyendo que Jesús sigue sanando. Pero la sanidad principal es del alma, del corazón. Toda amargura, todo rencor, todo tiene que irse en la presencia de Dios, ¿verdad, hermano Julio? Porque físicamente, ok, Dios nos sana de algo, pero eso no significa que no nos vamos a enfermar de nuevo. Pero vamos a poner todo el que está aquí, por favor, agarre su mano derecha. Vamos a hacer esta práctica que es bíblica y vamos a ponerla en nuestro corazón. Oh, Rabashakata Yamanda. Hay cosas dentro de nosotros que se anteponen para hacer la voluntad de Dios. Hay barreras, hay cosas que no es necesaria del enemigo. Nuestra propia naturaleza humana sirve de obstáculo para nosotros agradar a Dios lo que Dios quiere. Pero ¿cuántos dicen se derriban ahora en el nombre de Jesús? Dígalo, dígalo, se derriban en el nombre de Jesús. Diga conmigo, se derriban en el nombre de Jesús. No es que yo quiero ser santo, es que yo soy santo. No es que yo voy a caminar, es que tengo que caminar. No es que yo voy a obedecer, es que tengo que obedecer. Porque yo soy hijo. Dígalo, dígalo, dígalo. Pasa tu mano, diga conmigo. Pasa tu mano no solamente en mi cuerpo, pásalo en mi alma, mi espíritu. Todo mi ser, dígalo, dígalo. Todo mi ser, alma, cuerpo y espíritu, que sean guardados en tu presencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay una alabanza y ahí termino. Como el siervo brama por las corrientes de agua, te buscaré. ¿Cuántos se lo saben? Como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, mi alma. ¿Cuántos lo cantan todos? En tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver su justicia y su gloria, te buscaré y te encontraré, te llamaré y tú responderás, te tocaré la puerta y tú la abrirás, y allí te encontraré coronado de gloria y majestad. Ahora sí, ahora vamos todos. Como el cielo
y tu gloria te buscaré y te encontraré, oh, te llamaré y tú responderás, te tocaré la puerta y tú la abrirás. Y allí te encontraré coronado de gloria y majestad. Te buscaré y te encontraré, oh, te llamaré, Señor, y tú responderás. Te tocaré la puerta y tú la abrirás. Hoy allí te encontraré coronado de gloria y majestad. Y allí te encontraré coronado de gloria y majestad. Y allí te encontraré coronado de gloria y majestad. Dele palma al Señor. Dele palma al Señor. Aleluya. Perseverando en lo que a Dios le agrada. Jeremías dice la palabra que se conviertan ellos a mí y no yo a ellos. Wow. Muchas veces, como dijo el predicador, tenemos que pagar un precio. Tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Y sobre todo, aprender a decir que no para agradar a Dios. Yo aprendí algo, que mi compromiso no es con el hombre, mi compromiso es con Dios. Y preguntarle a papá, nosotros sabemos lo que a Dios le agrada. Escuche bien, una de las cosas que a Dios le agrada es que alimentemos el espíritu. Amén, iglesia. Alimentar el espíritu. Hay cosas que no alimentan el espíritu, que lo que alimentan es la carne. Entonces, vamos a hacer lo que a Dios le agrada. Vamos a perseverar en eso. Amén. Vamos a perseverar. Gloria a Dios. No importa, los hombres te van a criticar. Oye, los hombres te van a murmurar, pero que lo hagan mintiendo. Pero yo voy a seguir agradando a mi Dios. ¿Cuántos van a seguir agradando a su Dios? Amén. Escuche bien, escuche bien. Lo que usted ama, usted agrada. ¿Usted entendió? ¿Qué tiene más fuerza en tu vida, el hombre o Dios? Entonces, ¿a quién tengo que agradar más? ¿A Dios o al hombre? A Dios. Entonces, vamos a agradar al Señor con toda nuestra alma y toda nuestra fuerza. Amén. Que Dios nunca te va a defraudar. Si tú le niegas a Él, oye, le negamos con nuestros hechos, nuestras acciones, nuestro comportamiento, Él te va a negar a ti también. Y te va a decir un día, yo no te conozco. Esto es serio, pastores. Esto es serio. El evangelio es serio. El evangelio. Y hay que tomar en serio el evangelio. Hay que tomarlo en serio. Dios bendiga al pastor Kelvin. Dios te bendiga a ti. Perseverando en lo que Dios le agrada. Hay cosas que a veces tenemos que preguntarse al Señor. Señor, ¿esto te agrada? No tome decisiones a la ligera. Tome decisiones que le agraden a Dios, aunque a ti no te agrade. Hay cosas que no nos van a agradar a nosotros, pero a Dios sí le agrada. Amén. Wow, Dios es bueno. Dios bendiga a los músicos, las levitas, las jóvenes, los niños. Wow. Vamos a orar, mis amados, para ser despedidos. Recuerden, mis amados, que estaremos aquí.